Dígalo conmigo, el Dios creador de la historia. El Dios creador de la historia. Una vez más. Usted tiene una historia. Muchas veces nosotros, querido, y lo digo de forma personal, el día de ayer mientras estábamos aquí, observé algo que me llamó la atención. Dos cosas o tres cosas en el último 2 meses he observado que me han llamado la atención y que literalmente han cambiado mi forma de pensar en relación a algunas cosas. Pero ayer personalmente, cuando miraba a esta persona y platicaba un poquitito con esta persona, me decía lo que está haciendo y recordé parte de mi historia. Usted y yo tenemos una historia. Solamente que hay 2 caminos en los que la historia puede ser realizada. Uno, si seguimos el camino que Dios trazó para nosotros, el fin de nuestra historia tendrá un final feliz. Si seguimos el camino que Dios trazó para nosotros, el fin de nuestra historia tendrá un final feliz. Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la razón o la cosa que a usted al término de su vida le haría feliz? Le voy a explicar algo. Los padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos cuando tenemos hijos. Una gran responsabilidad porque no simplemente se trata de darles de comer, porque el gobierno les puede dar de comer. Se trata de darles de alimento, pero se trata de darles cultivo a sus corazones. Lo que significa que nuestros hijos serán en muy buen término el reflejo de nosotros mismos. Si nosotros entendemos que nuestros hijos serán en muy gran término el reflejo de nosotros mismos, preocupémonos en hacer en nuestros hijos una buena imagen de nosotros mismos. Dije una buena imagen de nosotros mismos. Porque cuando llegan los hijos, los padres estamos tan ocupados en la crianza de nuestros hijos que literalmente sucede lo que le ha pasado a este hombre, que cuando a sus 45 años, casi 50, recibió la noticia de que tenía cáncer en las cuerdas vocales. Y entonces un locutor de gran escala, un hombre de mucha importancia en los medios de comunicación y en las grandes noticias, cuando llega a su casa y entonces le dice a su familia que tiene cáncer, la hija le contesta y le dice, no me importa lo que te pase. Este hombre iba caminando por la calle y encontró un mendigo en la calle, con un cartelón que decía, dona algo. Entonces este hombre le miró y dijo, otro mendigo más al que habría que darle algo de dinero para que compre sus drogas o para que compre alcohol, y decidió no darle nada. Pasó por ahí, lo volvió a mirar al siguiente día cuando está en su recuperación de la quimioterapia y está pasando días terribles. Va pasando por ahí y lo mira otra vez y se le queda viendo con el cartelón. Y entonces el perro de aquel mendigo viene y se acerca con el hombre. Y el hombre queda viendo al perro y no le quedó otro remedio más que prestarle atención al perro. Y al prestarle atención al perro tuvo que prestarle atención al mendigo. Y dijo, ahora este perro me viene a fastidiar cuando que traté de ignorar al mendigo. Pasó el tercer día y entonces el hombre en su dolor, en su desesperación, vuelve a pasar al lado del mendigo y ya en su tercera ocasión se le queda viendo y le dice, el mendigo le dice a él, ¿qué es lo que te agobia? No él le dijo al mendigo, el mendigo le dijo a él. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Porque sacó una caja de chocolates de un precio caro. Cuando vio los chocolates, dijo, esos chocolates no cualquier persona los puede comprar. Y entonces le pregunta al mendigo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, colecto dinero para las gentes que no tienen. Y dice, yo pensé que él tenía una necesidad, pero me hizo entender que yo soy el que tengo una necesidad. Muchas veces en la vida vamos ocupados en tantas cosas y se nos olvida que vamos haciendo una historia. Quizás para muchos de nosotros, y lo digo de forma personal,
Mis hijos están ocupados cada quien en sus labores. Y como vayan aumentando sus obligaciones, van a seguir ocupados en sus labores. Hay una cosa que ocurre en la vida. Todos hacemos una historia. Y Dios creó la historia de la humanidad. Dios creó una historia impresionante que la dejó reflejada a lo largo del escrito bíblico y que nos enseña que nuestra historia, si seguimos el guión de su guión, si seguimos el guión de Dios, nuestra historia tendrá un final feliz. Si nos apartamos del guión que Dios ha establecido para nosotros, le anticipo, yo no estoy para decirle lo que tiene que o no hacer, estoy para decirle lo que va a ocurrir. Si usted sigue el guión que Dios escribió para usted, usted tendrá un final feliz. Si se aparta del guión, llorará amargamente por no haber seguido el guión que Dios le hizo para usted. Génesis capítulo 35, verso 9. Una historia impresionante. Apareció otra vez Dios a Jacob. Note cómo dice, apareció otra vez Dios a Jacob. Cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Dije la semana pasada que la bendición es que Dios hable bien de ti. La bendición es que Dios hable bien de ti. Si los parientes tuyos, si los amigos tuyos hablan bien de ti, crean una buena reputación de ti basada en tus hechos. Pero si hablan mal de ti, es también basada en tus hechos. Dice que Dios habló y lo bendijo y le dijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, que significa suplantador o el que toma el talón. Y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, que significa hombre que lucha con la gloria de Dios. Puede sentarse esta tarde. Es impresionante cómo comienza todo. Todo comienza con la voluntad del Dios omnipotente. Aquel que antes de que formase las cosas, ya había terminado de formar su perfecto plan. Y donde cada uno de nosotros teníamos un lugar en su espacio de tiempo sin tiempo. Y para el cual todas las cosas son en presente. Anoche mientras hablaba con uno de mis hijos, me hicieron recordar un poco de mi pasado, de mi historia. Y les dije estas palabras, parte de las grandes enseñanzas de mi vida las viví en esta empresa. Y me metí al internet a observar qué estaba haciendo la empresa a la que yo siempre he admirado. Porque es una empresa gigantesca de una reputación internacional. Y leí un artículo que decía, está tratando de sobrevivir su propia crisis. Me puse a pensar y dije, ¿dónde estuviera yo si hubiera seguido el guión de mi empresa? De aquella empresa en la cual yo siempre estuve interesado en tener un lugar. Sin embargo, Dios nos creó, hizo para nosotros una historia y quiere que vivamos nuestra historia de acuerdo a su plan. Me interesa mucho cómo Dios estructura las cosas. Estaba leyendo esta mañana de camino hacia acá la diferencia entre el hombre y la mujer de manera fisiológica, de manera cómo está diseñado. El hombre dice que tiene más glóbulos rojos, que significa más protecciones porque está involucrado en actividades hacia afuera. Dice que la mujer crea la masa muscular, se convierte en gordura en la mujer, mientras que el hombre se convierte en músculo, porque la mujer al dar a luz, esa grasita que tiene es la que ayuda al desarrollo de la maternidad. Y en el caso del hombre desarrolla músculo para tener más fuerza y desarrollar sus actividades. La creación de Dios es impresionante como el Dios ha determinado cada una de las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios quiere que sigamos su guión,
por eso, querido, es tan importante. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes duermen al menos 8 horas al día? Al menos 8 horas al día. ¿Uno? ¿Cuántos de ustedes duermen menos de 8 horas al día? Alcen sus manos los que duermen menos de 8 horas al día. Les tengo noticias y no son buenas. Cada vez que usted duerme menos de 8 horas al día, se vuelve menos improductivo. Su cuerpo se restaura menos. Y entonces su coeficiente intelectual también se degrada. Porque el cuerpo está programado para que en esas 8 horas se recargue y la mente y el corazón y toda la estructura física del ser humano tenga entonces una mejor función. No le puedo decir detalles más profundos, porque simple y sencillamente cuando estoy escuchando esto, digo yo entre mí, ¿cuántas noches he pasado en vela haciéndome un daño yo mismo? Porque Dios dice en su palabra tan interesantemente que Dios trabajó 6 días y descansó. ¿Cuándo? El séptimo. Entonces, si nosotros no entendemos el por qué, entonces nos autodestruiremos. Por eso la palabra de Dios de manera tan impresionante, fue el quien decidió el orden, los tiempos y los protagonistas de cada uno de los episodios que ha vivido nuestra humanidad. Porque nada ni nadie está fuera del guión que Dios ha hecho para que fuese vivido por cada uno de nosotros de acuerdo a su perfecta voluntad. Esta historia a mí me impresiona siempre. Yo no entiendo por qué pasó ni cómo pasó. Yo no lo puedo decir. Sinceramente, no sé nada de medicina. Mi esposa tuvo a Abraham, el segundo bebé planeado. Nosotros planeamos 2 y Abraham nació. Venía atravesado el muchacho de forma profética. Venía atravesado, nació. El doctor me llama al cuarto de donde está él y me dice, tienes que tomar una decisión. Dice, si las cosas se complican, ¿a quién quieres que salve? ¿A tu esposa o a tu hijo? Entonces dije yo, la cosa está seria. Y me dice el médico, dime a quién prefieres que salve, ¿a tu esposa o a tu hijo? Instintivamente le dije a mi esposa. Pero mi esposa, cuando ya habíamos planeado 2 hijos, decidimos que nada más 2. Entonces la decisión fue hacerse la cesárea, no la cesárea, sino para no tener bebés. Y decidió, ya no vamos a tener más bebés, aquí se acabó la historia de nuestros bebés. Se cortó las trompas de falopio, la amarraron. Dice el doctor que hicieron un buen trabajo y al año se vuelve a embarazar. Fuimos con un doctor especialista porque se sentía mal. Y entonces me dice, me siento mal. Le digo, ¿cómo te sientes mal? Y me dice estas palabras, me siento como si estuviera embarazada. Le dije, pero ¿cómo puede ser que estás embarazada? Te cortaron las trompas de falopio, las amarraron, las separaron cada una por su propio lado. Dije, entonces no hay manera de que estés embarazada. Fuimos con el médico y dice el médico, señora, usted está embarazada. Dije, ¿cómo puede ser posible? Es imposible. Pues sí era posible. Dios había escrito un guión y nosotros, fuera de nuestra voluntad personal, Dios había escrito en el guión que teníamos que tener un tercer hijo, y era nuestra hija Surizadai. Ahora te voy a explicar algo interesante. Muchas veces nosotros no entendemos el porqué de Dios. Sin embargo, el porqué de Dios rebasa nuestra inteligencia, porque Dios ha querido hacer una obra maravillosa con usted y conmigo. Dios quiere hacer una obra maravillosa con usted y conmigo, y su guión es mejor que el guión que nosotros podemos escribir de nosotros mismos. Si bien es cierto que al alejarnos de Dios, también nos alejamos de sus propósitos y sus planes. Quiero tenerme un momentito para explicarte aquí algo. Al alejarnos de Dios,
también nos alejamos de sus propósitos y sus planes. Dilo conmigo, también nos alejamos de sus propósitos y sus planes. Te voy a explicar algo, querido. Las personas conseguimos aquello en lo cual nos enfocamos. Apréndetelo bien. Las personas conseguimos aquello en lo cual nos enfocamos. ¿Ok? Tú vas a conseguir algo en la vida basado en lo que pongas tu esfuerzo y tu enfoque. Si tú no te enfocas en algo, no conseguirás nada. Amén. Déjeme le digo esto porque simplemente lo voy a utilizar como referencia. Yo puedo distinguir cuando alguien tiene un talento natural y cuando no lo tiene. Yo puedo distinguir cuando alguien puede realmente tener algo natural que se puede desarrollar porque ya lo tiene. Lo único que hay que hacer es cultivarlo poquito. Pero también sé cuando alguien no lo tiene, que no es necesario que yo no gaste tanto tiempo en aquella persona porque no tiene lo que se requiere para que pueda ser aquello que pretende ser. Entienda bien esta parte, porque si a mí me dijeran, Samuel, tú vas a ser campeón de natación, le digo, no es cierto. Yo no sirvo para nadar. Sin embargo, Dios, cada vez que nosotros nos alejamos del propósito de Dios y de sus planes, entonces terminamos extraviados. Nos hemos extraviado en nuestros propios caminos a lo largo de que ya no sabemos cómo volver al Dios que no conocemos porque lo hemos ignorado deliberadamente. Estas semanas estado enseñando Cronos. El miércoles pasado vimos todo el calendario del diluvio. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué mes ocurrió? ¿En qué día ocurrió? Todos los detalles que tienen que ver con un evento en el cual la ciencia ha apostado a que no existe. Sin embargo, Dios dice no simplemente que existió, que Él lo hizo, que Él lo programó, que Él dio todas las instrucciones para el suceso, sino dice cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Muchas veces nosotros nos hemos extraviado en el camino. Querido, aquí tenemos una situación, un problema nosotros los cristianos. Tenemos un problema los cristianos. Cuando entramos a una fábrica, nos dicen a qué horas vamos a entrar. Nos dicen a qué horas vamos a comer lunch. Nos dicen a qué horas vamos a tener descanso. Nos dicen a qué horas vamos a salir. Nos dicen a cuánto nos van a pagar. Nos aumentan, en el caso mío, cuando yo trabajaba en esta fábrica, me aumentaban $25 al año. Hasta que un día me enfadé y dije, ¿por qué tengo que esperar un año que me aumenten $25? Y me salí de la fábrica. Y dije, nunca más voy a regresar a una fábrica. Porque siempre he vivido bajo mis propios términos. Ahora, nosotros cuando llegamos al trabajo, somos obedientes de las órdenes que se nos dan. Amén. Porque si usted no obedece las órdenes que se le dan en el trabajo, lo despiden. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué cuando se trata de seguir la orden de Dios en su palabra, no la seguimos? ¿Por qué entonces nos ponemos rejegos? ¿Por qué entonces decimos, no lo voy a hacer así? No haré esto, cuando que la palabra de Dios nos está advirtiendo. Por eso cuando nosotros, querido, nos alejamos de sus propósitos y de sus planes, terminamos extraviados. Hemos suplantado al Dios creador de las cosas para irnos tras las cosas que ha creado el creador. Te lo voy a decir otra vez y te lo voy a decir despacito. Hemos suplantado al Dios creador de las cosas para irnos tras las cosas que hizo el creador. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema muy serio.
Una pregunta para ustedes, queridos. ¿Con cuántas horas de trabajo puede vivir? Contéstese para usted. ¿Con cuántas horas de trabajo puede vivir? Si obedecemos el reglamento de la vida, 8 horas son para trabajar. 8 horas son para dormir. ¿Ok? Ya van 16. ¿Para qué son las otras 8 horas? ¿Para qué son las otras 8 horas restantes? ¿Para qué son? Ya utilizó 8 para trabajar, ya utilizó 8 para dormir. ¿Para qué son las otras 8 horas? Hay algunas personas que utilizan 2 horas en meterse al baño, maquillarse y cambiarse. Ya les quedan 6. Hay otras personas que pasan media hora en el baño cada vez que se meten al baño. Y si van 2 horas al día, ya les quedan 5. Hay personas que miran 2 horas de novelas por día, ya le quedan 3. Hay personas que están en el teléfono, en la consulta popular, 1 hora al día, ya les quedan 2. Otras personas que están en el Facebook y en las redes sociales, por lo menos 1 hora al día, ya les queda 1. Y el restante de la hora que queda, ¿en qué se fue? La pregunta es esta. ¿Para qué utilizamos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir? El resultado de las otras 8 horas que a usted le quedaron, que utilizó de manera a su discreción, es el resultado de su situación. Wow. Este concurso de leñadores. Hicieron un concurso a ver quién era el leñador más rápido de aquella comarca, de aquel lugar. Entonces los leñadores llegaron con su hacha y contaron 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! Y arrancaron los leñadores. Tenían 15 minutos o 20 minutos para cortar árbol y 3 minutos para descansar. Y así se fueron, 15 descanso, 15 descanso. Y los leñadores estaban cortando y cortando y cortando, cortando y cortando. Entonces les tocaban unos minutos de descanso y llegaban y se acostaban. Y se extendían los 3 minutos. Para descansar 3 minutos. Pero había un leñador que no se acostaba. ¿Qué hacía este leñador? Agarraba su hacha y comenzaba a afilarla. Comenzaba a afilar su hacha. Se terminaba el tiempo de descanso y otra vez comenzaba a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Llegaba otra vez el tiempo del descanso y agarraba y afilaba su hacha. ¿Quién creen que ganó la competencia? El que estaba descansando, afilando el hacha, estaba preparado para el momento en el que había que cortar. Muchos de nosotros estamos cortando, 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 cortando y agarramos y nuestro tiempo libre lo desperdiciamos. Por eso es el resultado de nuestra vida, querido. El miércoles pasado una persona me preguntó, me dijo, pastor, ¿y dónde aprendió todas esas cosas? Pues no fue en el mercado. Hemos perdido el camino. Y como Jesús ha declarado que Él es el camino, la verdad y la vida, al rechazar a Jesús en nuestra vida también hemos perdido toda la oportunidad de regresar al camino que nos lleva hacia Dios. Y nos hemos perdido en nuestra propia vanidad. Hoy no sabemos cómo regresar al camino de la verdad porque nos hemos repetido infinitas veces que Jesús no es el camino y mucho menos la verdad, porque nos hemos convencido de que la verdad es relativa y que no tenemos razón. Es relativa a nuestra ignorancia. Muchas personas me dicen a mí, creen que la iglesia es un lugar de tiempo perdido. Y yo le hago la pregunta siempre a la persona, ¿quieres iglesias o quieres cárceles? Tú eliges.
¿Usted quiere una iglesia o quiere cárcel? ¿Qué quiere? ¿Qué quieren, hermanos? Entonces traigan a sus hijos a la iglesia para que no vayan a la cárcel. Porque si no vienen a la iglesia se van a destrampar, se van a alocar y van a terminar en la cárcel. Porque la iglesia y el Estado, los dos tratan con el mismo mal que se llama pecado. Solamente que la iglesia lo llama pecado, la sociedad lo llama delito. Porque la iglesia dice no robar y la cárcel castiga el robo. Por eso tenemos que, impresionantemente, tenemos que regresar al principio. Todo comienza a partir de lo que Dios dijo. Dígalo conmigo, todo comienza a partir de lo que Dios dijo. Dios no solo crea a través de la palabra, sino que sustenta a través de la palabra, condena a través de la palabra, salva a través de la palabra. Y cada una de las cosas que vemos, oímos, percibimos o vivimos han sido creadas y sustentadas a partir de su palabra. Nuestros jóvenes están yendo a la escuela. Y en muchos estados el día de hoy se está enseñando desde el kinder que los niños pueden escoger su propia sexualidad. Me pregunto, usted como cristiano, usted como padre, ¿va a creer lo que dice la sociedad o va a creer lo que dice Dios? Y no quiero que lo piense en términos tan simples. Quiero que lo piense en términos prácticos. Porque si usted me dice, pastor, yo voy a creer lo que dice Dios, entonces hágame un favor, crea todo lo que dice Dios. Dígalo conmigo, debo de creer todo lo que dice Dios. No sea un cristiano a medias, en el cual solamente adquiere lo que le conviene y deja lo que no le conviene. Así no funciona, querido. Así no funciona. Mi médico me dijo a mí que me tengo que tomar una pastilla contra la alta presión todos los días. Y si no me la tomo, la presión se descontrola y entonces comienzo a sufrir episodios en la que mi presión se sube y se baja. Y es un malestar, una cosa muy fea sentir ese tipo de situación. Pero depende de quién. ¿Del médico que me la recetó o de mí tomármela? Ahora, escúcheme bien, por favor. Todo comienza con lo que Dios dijo. Repítalo conmigo, por favor. Todo comienza con lo que Dios dijo. El problema que tenemos nosotros es que no hemos dedicado a revisar, aprender y a obedecer qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios mío. Vamos, déjeme explicarle algo, querido hermano precioso, por favor. Y quiero que nosotros tomemos con mucho detenimiento esto que le voy a decir. ¿Cuántas personas de esta iglesia, de los que están aquí sentados, alguna vez han pensado, creído, asumido o dicho que en esta iglesia no hay palabra? Si usted ha pensado, creído, asumido o dicho que en esta iglesia no hay palabra y por eso me voy a ir a otra iglesia para que me den palabra, le voy a decir una cosa, usted nunca entendió. Porque lo que yo le diga no es importante. Lo que es importante, ¿qué es lo que Dios dijo? Y quiero que entienda que Dios ya dijo lo que dijo. Dígalo conmigo, Dios ya dijo lo que dijo. Usted tiene que leer lo que Él dijo antes de ir a preguntar lo que dijo. Porque no tiene usted que andar preguntando qué fue lo que dijo. Tiene que leer qué es lo que dijo. Amén. Dios mío. Mientras estoy tratando de entender
Porque ese es el problema que tengo yo cuando estoy elaborando un sermón. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento, en lo que Dios está diciendo? Porque no es lo que yo quiero venir a predicarle a usted, es lo que Dios quiere comunicarle a usted, querido. Amén. Porque lo que Dios quiso comunicarle a usted y a mí es lo que escribió en su palabra. Oye, otra vez, lo que Dios quiso comunicarle a usted y a mí es lo que escribió en su palabra. No es que usted vaya a preguntar si tiene alguien palabra para usted. Eso no es el caso. ¿Sabe usted cuándo el profeta aparecía? En la Biblia hay muchos registros. En lo cuando el profeta aparecía. Ahora, el profeta aparecía 99% de las ocasiones en las que el profeta aparecía era para condenar las acciones o de los reyes o del pueblo. ¿Sí? En el caso de David, pocos de los casos que ocurren en la Biblia. Samuel llegó a la casa de Elí y le preguntó a Elí, le dijo: ¿tu visita es en paz? Porque cada vez que el profeta aparecía era para condenar las acciones de la gente. Ahora, escúcheme bien, por favor. Escuche, porque aquí es donde tiene usted que entender la palabra de Dios de forma literal. Lo que Dios le quiere decir a usted ya se lo escribió a usted. Amén. Usted no tiene que andar preguntándole a nadie que le dé palabra. Dios ya le dio palabra y le escribió en su palabra. No seamos flojos que querramos que alguien nos revele cuando que Dios ya lo escribió y lo reveló, para que lo estudiemos y lo escudriñemos, y para que a través de escudriñar la palabra de Dios, sacar la respuesta que necesita nuestro corazón. Estoy escuchando este neurocientífico. Dios mío, digo yo, qué personajes tan impresionantes. Y dice lo siguiente: tus sentimientos no están basados en la razón. Digo entre mí, oye, ¿no eso es lo que he dicho yo tantas veces? Nada más que como no soy neurocientífico, no me creen. Por esa razón es que siempre le hemos dicho a usted desde esta plataforma, y se lo digo otra vez, no es lo que usted sienta. Porque ahora resulta que me meto al baño de hombres y hay una mujer adentro. Y le digo, excuse me, this is the woman body, but this is a soul of man. I feel like a man today. Me le quedo viendo y digo, si tú te sientes, si eres mujer y te sientes hombre hoy, wow, wow, yo me siento perro, wow, wow. No es lo que tú te sientes, es lo que eres. Por eso le estoy diciendo, es lo que Dios dijo. Todo comienza con lo que Dios dijo. Amén. No solamente su palabra crea y sustenta, sino que también su palabra es capaz de hacer morir y castigar. El Dios creador. Son sus dichos los que regulan, juzgan, salvan a esta raza humana que ha sido creada una vez que ha dicho, hagamos al hombre. Todo comienza con lo que Él dice. Si bien es cierto, tenemos un Dios plural que nos incluye a todos, nos mantiene a todos y nos hace vivir a todos por igual, dando la oportunidad de decidir qué hacer con el derecho a vivir en nuestra vida. Hay que preguntarnos qué es lo que Dios dice de nosotros en forma personal. ¿Cuántos de ustedes hablan solos? Qué bueno que hablan solos. Porque cuando hablas solo,
puedes corregir lo que vas a decir cuando no estés solo. No me entendió. Cuando hablas solo, puedes corregir lo que vas a decir cuando no estás solo. Pero hay personas que nunca hablan solas y dicen en voz alta lo que debieron de haber dicho en voz baja. Y cuando dices en voz alta lo que no debes decir en voz alta y decirlo en voz baja, terminas metiéndote en problemas porque la lenguota no la sabemos controlar. Por eso tienes que hablar tú solo primero y decir: a ver, Samuelito, tranquilo, Camilo, ¿estás en la razón o estás equivocado? Por eso cuando venimos a entender la palabra de Dios, querido, hay que entender que Dios nos ha dado una forma de vivir, pero nos va a preguntar: ¿qué hicimos con la vida que nos dio? Hay cosas que cuando usted llegue a la presencia de Dios, usted se va a enterar de que todo lo que hizo no sirvió de nada. Wow. Dice la palabra del Señor que nuestras obras serán probadas. Y dice que nuestras obras van a ser probadas pasándolas por el fuego. Y dice que cuando nuestras obras sean probadas, pasadas por el fuego, dice que muchos de nosotros sufriremos pérdidas, porque todas las obras que teníamos eran hojarasca, eran hojas secas. Tenemos que entender nosotros este término tan importante de Dios. Todo comienza con lo que Él dice. Y yo te quiero preguntar: ¿qué piensa Dios de ti? Muchos de nosotros decimos creer en Dios. Otros queremos creer en Dios, siempre y cuando no intervenga en nuestros asuntos personales o quiera regular nuestra forma de ser y actuar. Dios mío. Voy otra vez. Muchos de nosotros decimos creer en Dios. Otros queremos creer en Dios siempre y cuando no intervenga en nuestros asuntos personales o quiera regular nuestra forma de ser y actuar. ¿Cuántos todavía quieren servir a Dios? No, y muchos amenes. Solo que se nos ha olvidado que el creador de nuestro ha dejado establecido sus formas y fórmulas con las cuales habremos de vivir y de actuar. Me impresionan aquellos que quieren ser judíos y que no lo son. Me impresionan. Siento tanto respeto por ellos. Es como si yo quisiera ser güero y de ojos azules. La misma cosa. ¿Ok? Porque tú eres lo que Dios quiso que tú fueras. Amén. Si Él hubiera querido que tú fueras judío, te hubiera puesto dentro de la genealogía de algún judío. Pero no quiso que fueras judío. Quiso que fueras latino, americano. Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Por la palabra de Dios ha dicho a nosotros acerca de nosotros, es que somos constructores, creadores de cosas, y es por esa razón que el hombre se enseñorea de cada una de las cosas, de las especies y animales, de plantas que existen en el mundo. Porque a través de la palabra de Dios es que se nos ha hecho con el poder de crear. Aunque el fruto de nuestras creaciones muchas veces las hemos creado con el fin de hacer mal a nuestro semejante. Me impresiona la iglesia Crossroad, va a cumplir 100 años esta próxima semana. Este edificio que está aquí tiene 14, 15 años de haberse hecho este edificio. Cuando Pastor Mark llegó a esta congregación, todo lo que ustedes miran aquí era puro monte. No había caminos, no había nada. Era un espacio de monte bien grande. Pero había una visión de la iglesia que querían que la iglesia fuera aquí. Pero no había nada.
Pero necesitaban a un hombre que viniera y estableciera la congregación, que hiciera toda esa gran plan y soportara esa visión. ¿Sabe cuál es el problema de la construcción de una iglesia, de un templo? Todo el estrés que trae sobre las personas, todo el trabajo que trae sobre las personas. Y está probado estadísticamente que cada pastor que construye un templo muchas veces termina dejando la iglesia que construyó. ¿Por qué? Porque es demasiado estrés lo que se ocupa. El pastor que estaba antes en la iglesia Crossroad, antes de que el pastor Mark llegara, dijo: yo no tengo tiempo ni tengo tampoco carácter para construir esta iglesia, así que necesito a alguien que venga y la construya. Vino este hombre, Pastor Mark, pero quiero que sepa una cosa: Pastor Mark no es manejable. A él no vienen y le dicen: es que se nos ocurrió esto. No hay eso, no existe eso en su administración. Su administración es muy simple: esto se va a hacer, hacia allá vamos, hemos acordado y esto se va a hacer. Y el que no esté de acuerdo se puede ir al otro lado. Así de simple. Ahora, ¿por qué Dios nos ha hecho a nosotros personas que podemos crear, podemos hacer y podemos deshacer? ¿Por qué usted tiene el derecho de elegir? Porque Dios lo hizo a usted, dice, semejante a Dios, a su imagen. Y Dios es creador y Dios es, quiero que entienda esto, Dios es independiente. Dígalo, Dios es independiente. Por eso usted tiene que ser independiente. Independiente de su pastor. Que no sea su pastor el que lo tiene que ir a dar cuerda. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Por qué camina así, hermano? Se me acabó la cuerda, pastor. Y alguna vez voy caminando y veo a los hermanos. Y digo: ¿qué pasó? Y yo me he preguntado: ¿qué pasó? Y digo: no le di cuerda. Dígalo conmigo: tengo que ser independiente. Usted tiene que caminar de forma independiente. Tiene que caminar de forma independiente. A ver, dígalo conmigo: no necesito que mi pastor me dé cuerda. Otra vez: no necesito que mi pastor me dé cuerda. Usted tiene que ser independiente. Amén. Hermana, no vino a la iglesia. Ay, pastor, es que estaba tan cansado. ¿A poco en la mañana le llama a su jefe de la fábrica? Hey, Samuel, are you coming today? Please, can you come? And he's begging you to go. Please, could you come? I have to do the production. But you know, I'm going to pay you this Friday. Can you come? That's what the phone call that you get every day to go to work. ¿Por qué entonces el cristiano se queda? Y está esperando. Y está esperando que el pastor le llame y le diga: hermano, y entonces a veces digo yo, le digo, no le digo. Le digo, no le digo. Le digo, no le digo. Y a veces digo yo: si le digo, se enoja. Si no le digo, también se enoja. Entonces me vale, yo le digo. Y a veces he tenido que confrontar a algunas personas y se me enojan. ¿Sabe por qué se enojan? ¿Sabe por qué se enojan? Además de que es verdad, le voy a decir por qué se enojan. Cuidado con esto porque va durísima. ¿Ok? Durísima. Porque no ven a su pastor como autoridad espiritual. Y algunos dicen: es porque es el empleado de la iglesia, tiene que hacer lo que nosotros digamos.
Hello. ¿Sabe por qué se enojan? Porque no te ven como autoridad espiritual. ¿Y sabe por qué las personas se van de la iglesia? Porque no respetaron la autoridad espiritual. Yo solamente una vez me he ido del consultorio de un dentista, una sola vez. Porque le dije, ¿sabes qué? Me está doliendo lo que me estás haciendo en la boca. Me dice, es mental, es mental. Me dijo el doctor. Le dije, mira, si es mental o no es mental, no me importa, ponme más anestesia. Yo le dije al médico. Y entonces viene el médico con la jeringuita, así me mira, me dice, vi cómo saltó el líquido. ¡Tas! Que el otro jeringazo. Vino la muchacha otra vez. ¡Ah! Yo acá estoy. Le digo, hey, you don't know how to work. I leave right now. Y me fui. Okay, es la única vez. Pero cuando mi doctor, que estaba pasado de peso, más que yo, me dijo, tienes que rebajar porque estás gordo. Dije, es mi doctor. Es mi doctor. Y entonces me confronté yo a mí mismo y le dije, Samuel, tranquilízate y obedece al gordito. Porque era mi doctor. Ahora, Dios, todo comienza con lo que Dios dijo. No importa lo que digo tu comadre. Querido, esa es la realidad de nosotros como cristianos. Amén. A ver, dígalo conmigo. Es lo que Dios diga. Es lo que Dios diga. El comienzo de todo lo creado es la palabra de Dios. El comienzo del mundo y del hombre ha sido dado a través de la palabra de Dios, quien es capaz de crear de lo que no existe. Dios dijo, sea la luz. Dijo, júntense las aguas. Dijo, produzca la tierra verde. Produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dijo, produzca las aguas seres vivientes. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Todo es a través de la palabra. Dígalo conmigo, todo es a través de la palabra. Tu salvación, tu sanidad, tu prosperidad, tu bendición es a través de su palabra. Todo es a través de su palabra. ¿Quieres ser feliz? A través de su palabra, porque dice que pone un cántico nuevo en tu ser. Y cuando dice cántico nuevo, dice cántico nuevo. No dice la puerta negra. Ahora, puedes seguir cantando la puerta negra cuantas veces te quieras. ¿Y sabes por qué la ves negra? De tanto porrazo que te has dado. ¿Por qué la ves negra? La salvación misma es mediante la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Observa bien, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece una belleza? Escucha bien, te lo voy a poner en términos bien fáciles. ¿No te parece una belleza que Dios salve a través de la predicación de alguien que incluso no tiene educación? Porque hay pastores que no terminaron ni la escuela primaria. Pero su palabra de Dios puesta en la boca de aquel predicador ignorante que huele a rancho, que viste como del rancho, que actúa como del rancho. No quiero decir que la ciudad sea muy buena, pero quiero darte un ejemplo nada más. Pero su predicación, que es la palabra de Dios a través de aquel personaje, es la palabra que salva tu alma. Amén.
Ahora te lo voy a decir de otra forma. Escúchame bien. Vamos a poner este ejemplo, esta mesa, y vamos a poner estas dos mesitas. Présteme atención, por favor. Esta persona que está aquí es valorada en su tamaño de acuerdo a su educación. ¿Okay? Este personaje que está aquí es valorado su tamaño de acuerdo a su educación. Por eso cuando llegas con el doctor le dices doctor, ¿verdad? No sabes cómo se llama, pero le dices doctor. Por eso cuando llegas con el licenciado le dices licenciado. Puede ser que no sepas cómo se llama, pero le dices licenciado. O le dices arquitecto. O le dices abogado. ¿Verdad? En base a su educación. Y el tamaño de la persona se valora de acuerdo a su educación. Pero en el mundo espiritual, el tamaño de la persona se mide de acuerdo a su llamamiento. No de acuerdo a su educación, de acuerdo a su llamamiento. Por eso que hay una cosa que es importante entenderla. Es importante entenderla. Y es importante entenderla para aquel que tiene conocimiento y tiene estudio y tiene rango. Tiene que entender que su rango es en su materia. Y su materia puede ser arquitectura, puede ser doctorado, puede ser licenciatura. Pero el llamamiento tiene el rango hacia la salvación. Por eso es mejor, si eres ignorante o no, la salvación te va a llevar al cielo. Si eres arquitecto o no, eso no te va a llevar al cielo, querido. Puede ser que sepas mucho ingeniería, puede ser que sepas mucho lenguaje, puede ser que sepas mucha administración, puede ser que sepas mucha ciencia, pero no te va a llevar a Dios. Por eso todo está en lo que Dios dijo. La salvación misma es mediante la locura de la predicación. Y estoy seguro que muchas veces hemos escuchado el mensaje y decimos, ¡ay, el pastor no traía nada hoy! No. La palabra de Dios es poderosa. Veamos cómo las cosas creadas no nos han podido acercar a Dios porque sacamos a Dios de la ecuación y los atribuimos a la naturaleza. Sin embargo, una vez que hemos fallado al no poder ver a Dios mediante sus grandes obras, ha sido Dios mismo quien ha decidido de forma unitaria llevarnos a Él mediante su palabra. La pregunta es cómo todo este gran rebaño de seres vivos en este momento, cuando esos pájaros se juntan y empiezan a volar de forma tan sincronizada, ¿cómo se convierten en una sola cosa? El creador del universo los ha hecho así. El hombre ha sido incapaz de recibir o aceptar a Dios a través de las obras creadas, pero le ha placido a Dios hablar al corazón del hombre y transformarlo. Por eso es que científicamente hoy no podemos entender qué es lo que pasa en el corazón y la mente de una persona al ser transformada por la locura de la predicación. A tal grado que las personas que ven en el cambio, en que antes era un perdido y ahora ha sido un cambiado, recuperado o sanado por el poder de esa palabra, solo le queda decir cuando él escucha el testimonio de aquel que ha vivido tan inexplicablemente cambio es: estás loco. Y es justamente lo que ha ocurrido, que Dios le ha placido cambiar al hombre mediante una loca predicación. Del pastor que escuché cuando regresé a Cristo, lo encontré en Indianápolis hace varios años atrás, ya murió. Me acerqué con él y le dije: Pastor Cantú. Se me quedó viendo y me recordó y le digo: gracias a una predicación del domingo en la que usted dijo 7 cosas que Jesús renunció por ir a la cruz por salvarme, tuve un encuentro con Cristo. Me dijo estas palabras: ni siquiera recuerdo ese mensaje. Es que es la palabra de Dios la que va a llegar, la que va a transformar tu vida. No es otra cosa.
el comienzo de toda prosperidad es la bendición. Y voy a terminar en esta parte. Y también Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Me sigo preguntando, ¿qué dice Dios de cada uno de nosotros? ¿Quién somos ante los ojos de Dios? ¿Y qué es lo que recibiremos de Dios una vez que Él determine lo que somos para Él? Querido, ¿quién eres tú en el reino de Dios? ¿Quién eres? Todavía nos quedan varias series de este año, pero dentro de las series de este año todavía voy a hablar una serie que tiene que ver, ¿quién eres tú en la iglesia? Pero quiero preguntarte, ¿quién eres ante los ojos de Dios? ¿Quién eres? Te voy a poner esta analogía, por favor. ¿Viste a la nenita que estaba aquí cantando? Ella tiene meses ahí sentada en la silla ahí. Y yo la observo, pero como estoy tocando la guitarra no puedo sacar mi teléfono y tomarle una foto. Pero está sentada ahí en la silla y está con su mano levantada, está con los ojos cerrados y con la otra mano se la pone aquí en el pecho, así. Y cuando yo la miro, me recuerda a una niña que miré en una iglesia en North Carolina. Entré a esta iglesia y cuando entré a esta iglesia, yo me senté en la primera silla de enfrente, me senté ahí y en la silla de atrás, pero en el costado derecho, llegó una niñita más o menos de la misma edad de esta nena. Llegó, se hincó y alzó las dos manos al cielo mientras estaba hincada y alzó la cara así hacia el cielo y alzó las manos. Y justamente en ese momento, cuando ella está con sus manos levantadas, mirando hacia el cielo, saqué mi teléfono y le tomé una foto. Y le dije a un dibujante: dibújame esta foto. La razón por la cual esa fotografía para mí tiene un gran significado es porque esa debería ser la imagen de nosotros ante Dios. La razón por la que para mí tiene significado es porque nosotros hoy, si nosotros le prestamos atención, escúchame bien cuando lo estoy diciendo y dónde lo estoy diciendo, 2019 lo estoy diciendo. Muchos de nosotros soñamos algún día con tener algún hijo que amara y sirviera a Dios. Pero perdimos el rumbo. Invertimos en sus tenis, invertimos en sus carros, invertimos en su cuarto, invertimos en la escuela, invertimos en todo, pero no invertimos en la casa de Jehová. Wow. Critícame si quieres, todo lo que quieras. Pero 4 años de escuela del high school son muy valiosos. Especialmente por cuando termina la escuela de high school. Muchos de los que hiciste en el high school no te vuelve a servir nunca en la vida. Y vaya que yo pasé high school también. Cuando fui a la escuela de contabilidad y gradué, un día había un letrero en un lugar que decía: se solicita contador. Fui emocionado porque yo recién me había graduado. Decía: se solicita contador. Entré al establecimiento y le dije: señor, aquí dice que necesitan contador. Y dice: sí. ¿Cuándo quieres comenzar, muchacho? Le dije: dígame usted, yo estoy listo para comenzar ahora mismo. Pues dice: estás contratado, pasa conmigo. Me pasó a la parte de atrás era una ferretería. Me pasó atrás de la ferretería. Dice: cuéntanos todas esas cajas que tenemos ahí abandonadas. Me hice una pregunta. Dije: ¿para eso estudié? Dice: cuéntanos todas las cajas que tenemos ahí tiradas.
Yo te quiero preguntar a ti hoy, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de mí? Ayer en la tarde tenía una tarde un poquito libre en la tarde. Me fui a comer, me fui a leer una de las revistas que estoy leyendo. Y mientras venía en el carro le dije a Dios, Dios, soy lo que tú quieras que sea. Le dije, no importa qué es lo que tú quieres que yo sea, eso soy. Yo te quiero preguntar, ¿quién eres tú? ¿Qué opina Dios de ti? Recuérdate que todo comienza con su palabra, todo comienza con lo que Él dijo. La prosperidad comienza con Él. Le dijo Dios a este hombre, le dijo Dios a Jacob, crece y multiplica y multiplícate. Y le dijo estas palabras, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Me sigo preguntando qué dice Dios de nosotros. A Jacob le dijo, yo soy el Dios omnipotente, yo soy aquel que lo puede todo, no hay imposible para mí, todo lo he creado para ti, pero ahora voy a crear a partir de ti. Dilo conmigo, Dios puede crear de la nada, pero Dios quiere crear a partir de ti. Dios quiere crear a partir de ti. Entiéndelo por favor, Dios quiere crear a partir de ti. Entiéndelo por favor, Dios puede crear a partir de ti. Pero muchos de ustedes no lo creen. Muchos de ustedes no lo creen. ¿Dónde está Agustín? Ahí arriba. Este muchacho llegó hace 8 años a la iglesia, 9 años a la iglesia. De un padre que está aquí con nosotros, que lo trajo a la iglesia, y que cuando pasó un día a la plataforma, dijo estas palabras: les agradezco a Dios por mi padre Rubén y por mi mamá Ángela. No quiero decir que todo en su vida sea color de rosa, pero hace 2 domingos estaba aquí en la baterías. Y hace 2 años yo tenía un grupito de jovencitos aquí tocando, intentando que se hicieran músicos. Casi fallé en su totalidad. Pero hace 2 domingos, Agustín me dice, pastor, ¿va a tener baterista? Y le contesté, no. Dice, ¿puedo ir? Le dije, yo les digo estas palabras. Yo le dije, pues vente a ver qué puedes hacer. Dios quiere crear a partir de ti. Dios crea de la nada, pero ahora Dios quiere crear a partir de ti. Por eso cuando mi esposa y yo nos casamos, decidimos que todos nuestros hijos iban a tocar música. 2 no querían, pero yo no pregunto. Yo no pregunto. Porque cuando ellos son niños, si uno cuando es adulto no sabe, ¿tú crees que un niño sabe? No seas iluso. El niño no sabe nada. El chamaco no sabe nada. El jovencito no sabe nada, aunque cree que sabe todo. Dios quiere crear a partir de ti. Y necesitas entenderlo tú para poder que Dios pueda crear a partir de ti. Dios le dijo a Jacob, de ti voy a sacar una nación y naciones. Creó, ahora el Dios creador está creando a partir del interior de un hombre. Está creando a partir de Jacob, está creando a partir de aquella humanidad imperfecta, de un hogar disfuncional, de un hogar donde el hombre se casó con la mujer que no amaba y después tuvo que casarse con la otra que sí amaba, porque el suegro lo había engañado. Y entonces la esposa que no podía tener hijos le dijo, pues métete con la criada para que me den aunque sea un hijo postizo. Sin embargo, Dios creador de las cosas quiere crear a partir de ti. Yo quisiera que esta iglesia, ay Dios mío, oh my gosh. Pastor, pastor, yo algún día, pastor, quiero predicar, pastor.
Un día quiero predicar, pastor. Y yo quiero creerlo. Yo lo quiero creer. Y entonces le digo al hermano Ner, Talí Trejo y Gladys Trejo, vengan y pongan el instituto aquí. Dice, pues ahí vamos. Yo no sé por qué las mujeres son más aventadas que los hombres, pero bendito Dios por las mujeres. Tenemos 3 mujeres estudiando en el instituto, y en la camada anterior habían 3 mujeres estudiando en el instituto y un valiente hombre estudiando en el instituto. Dios quiere crear a través de ti, a partir de ti. Me pregunto si tú quieres prestarte para que Dios cree a partir de ti. Solamente tengo 3 hijos, no más. Tengo 51 años de edad. La rodilla me falla. Ustedes saben que la memoria también. Hay muchas cosas que no puedo comer. Cuando me dice mi esposa que se va a hacer unos pancakes, digo yo, no hagas, no son buenos. Porque no los quiero ver ahí en la mesa, ¿no? Me preguntan en el restaurante, ¿quiere pancake o quiere panes o pancakes? Le digo, ¿a usted qué le gusta? Pancakes, pues traiga pancakes. Porque sé que ahí los voy a dejar, no me los voy a comer. ¿Ok? Pero aquí está el punto. Estoy enseñando Cronos porque quiero que usted conozca al Dios al que sirve. Pero ahí te va todavía más. Ojalá que algún día, yo no sé cuánto tiempo me queda para estar con ustedes. Ustedes no saben cuánto tiempo voy a estar con ustedes. Yo no lo sé cuánto tiempo voy a estar con ustedes. Pero sí les voy a decir una cosa. Si yo me muero a los 52, ninguno de mis 3 hijos puede enseñar Cronos. Mi esposa no puede enseñar Cronos. Estoy intentando a ver si alguien puede agarrar el proyecto después que yo me muera. Le quiero preguntar a usted hoy si usted está dispuesto a que Dios cree algo a partir de usted. He hecho muchas cosas en la vida, pero una cosa que me interesa más que nada en la vida es que usted entienda a Dios, que usted ame a Dios. Y usted tiene que vivir, por eso tiene que trabajar, por eso tiene que disfrutar, por eso tiene que vacacionar, por eso tiene que, sí, irse a darse una vuelta en el parque, todo eso está bien, pero acuérdese una cosa, primero sirva a Dios. Dios le dijo a Jacob, a partir de ti, crece y multiplícate, haré una nación y conjunto de naciones. Dios sacó 20 reyes de Judá y 19 reyes del reino de Israel. Un total de 39 reyes que Dios proveyó de los lomos de Jacob. El Dios creador ahora creaba toda una dinastía de bendición para el mundo, toda una dinastía de bendición para su pueblo escogido y toda una dinastía que sería la encargada de traer la salvación al hombre perdido. Dios se encargaría de llevar en cada uno de los personajes su turno según su plan al ser cargados con la semilla del Salvador. Ahora ese Dios creador que creó con su sola palabra todas las cosas que vemos, ahora creaba en Jacob toda una hermosa descendencia que se desprendía desde los lomos de un mismo hombre, a quien él mismo había cargado con todos los reyes y reinos que haría permanecer hasta el día de hoy. Y que sin duda, de la misma forma en la que él había creado todas las cosas y además sustentado todas las cosas, ahora crearía en Jacob y su descendencia. Y sustentaría a través de los descendientes de Jacob cada una de las personas que él ya de antemano había decidido crear de acuerdo a su divino plan. ¿Cuántos hijos tienes?
El que tiene uno solamente tiene un cartucho. Uno, solamente tiene un cartucho. El que tiene dos, tiene dos cartuchos y el que tiene tres, tiene tres. Ahí te va. La estadística dice que de cada 3 hijos, 2 se van al mundo. Eso dice la estadística. La palabra de Dios dice otra cosa. Dice, instruye al niño. ¿A cuándo? ¿A quién? Al niño. ¿Verdad que no dice instruye al adolescente? ¿Por qué no dice instruye al adolescente? Porque el adolescente es cabeza dura. Porque el adolescente ya no cree en los padres. Pero dice, instruye al niño. Porque el niño está listo para aprender. Yo te voy a preguntar a ti hoy, si quieres darle la oportunidad a Dios, que Dios construya algo a través de ti. Si tú estás en serio de que Dios construya algo a través de ti, primero permite a Dios que haga contigo lo que Él quiere para que te forme en la masa productiva que Él quiere que seas. Recuérdate que yo simplemente soy el pastor. Te señalo el camino, pero tú lo tendrás que caminar solo. Acompañado por el Espíritu de Dios que tocará tu corazón y te guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero recuérdate, el pastor no está para darte cuerda. El pastor está para repetirte la palabra de Dios.